precisión. Sin embargo, no todos tenemos medicina de precisión en este momento. Algo está pasando con mi pantalla. Sin embargo, no todos tenemos medicina de precisión en este momento. Lo otro es que uno tiene que ubicarse en el contexto en donde está, en cada país o en cada región, en cada ciudad, en el cual uno tiene que conocer cuál es su epidemiología con base a la resistencia. Y uno puede mirar aquí que, por ejemplo, Colombia tiene un 10 a un 25% de resistencia de gérmenes productores de beta-lactamasa espectro extendido. Pues hay otros países, por ejemplo, el sur asiático, que tienen más del 50% de resistencia. México está entre 25 y 50%. Argentina entre 10 y 25% también de perfil de resistencia de producción de BLE. Sin embargo, también uno puede mirar este otro contexto desde el punto de vista de producción de carbapenemasa. Entonces, la primera consigna es que uno tiene que ubicarse de acuerdo a su epidemiología local. A veces no es extrapolar otro tipo de intervenciones por otro país o región, porque realmente los perfiles de resistencia son diferentes. Empiezo con esto, que es la interpretación del antibiograma. Eso era lo que se hacía antes, que era interpretar el antibiograma, es decir, mirar si el antibiótico que yo estaba colocando en el paciente era sensible o era intermedio o era resistente. Y eso significaba anteriormente que si, por ejemplo, el antibiótico que yo estaba colocando en el antibiograma salía que era sensible, uno le dejaba el antibiótico al paciente. O si era intermedio, uno se inclinaba un poco más de acuerdo a la clínica del paciente si lo seguía o lo cambiaba. Y resistente, anteriormente uno definitivamente cambiaba el antibiótico porque era resistente. En este momento las cosas no son así. Yo puedo tener un paciente con un germen aislado en el cual el antibiótico que le estoy colocando es sensible o es resistente y lo voy a tener que cambiar. Y ahorita van a ver ustedes por qué. Porque solamente o el hecho de ser sensible no quiere decir que sea el mejor antibiótico. O el hecho que sea resistente no quiere decir que lo pueda cambiar, se lo puedo dejar. Entonces, ya esto de interpretación del antibiograma está quedando atrás y por eso es que ahorita se habla de lectura interpretada del antibiograma. Pero además de eso, han habido unos cambios en relación al perfil de susceptibilidad. Ya ustedes van a encontrar en el antibiograma una parte que dice susceptibilidad o sensibilidad dependiente de la dosis. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algunos gérmenes que salen en el antibiograma, unos antibióticos que salen sensibles dependiente de la dosis. Eso quiere decir que usted tendría que aumentar la dosis o en ese paciente para obtener un resultado positivo o a favor. Entonces, no es solamente que sea intermedio resistente o sensible, sino que también depende de la dosis del medicamento que uno use, en este caso el antibiótico. Por eso es que ya no hablamos de interpretación del antibiograma, sino de lectura del antibiograma. ¿Qué significa lectura del antibiograma? Significa que yo voy a utilizar, además del perfil de interpretación, o sea, de la sensibilidad o de la intermedio resistente, voy a tratar de deducir el fenotipo de resistencia que tiene el germen y a partir de esa deducción del fenotipo voy a hacer una interpretación de acuerdo a la resistencia implicada del germen y así poder inferir el fenotipo de resistencia y poder utilizar el antibiótico ideal en este caso. Entonces ya en este momento está totalmente abandonado mirar solamente las S, las I, las R y de acuerdo a eso tomar una conducta, sino es que mirar la lectura del antibiograma, hacer una interpretación, deducir e inferir de acuerdo al mecanismo de resistencia para escoger mejor el antibiótico. Y ahorita lo van a ver mejor en el transcurso de la charla. Para esto se necesitan 4 pasos para hacer una buena lectura del antibiograma en un bacilo gram negativo o en caso de un coco gram positivo. En este caso vamos a ver los bacilos gram negativos. El primer paso es la identificación correcta del microorganismo. El segundo paso es saber resistencia natural y adquirida del germen. El tercer paso es determinar antibióticos claves para reconocer el mecanismo de resistencia bacteriana. Y cuarto paso, todo esto ajustado a la epidemiología local, como lo vimos anteriormente. Entonces, el primer paso es la identificación correcta del antibiograma.
uno, de acuerdo a su institución y a lo que tenga, así se puede ubicar. Entonces nosotros podemos tener equipos automatizados de última generación como Malditov, como FilmArray, por ejemplo, o igualmente hacer secuenciación genómica, y esos son equipos de última generación. O yo me puedo ubicar, de acuerdo a mi contexto, en tener identificación del germen haciendo baterías bioquímicas. O sea, eso depende de la institución donde ustedes están y lo que ustedes quieran. La mayoría de las instituciones están en este escenario que es en métodos automatizados, por ejemplo, utilizar un ByteDance, un Microscan, o un Finis, o un ByteDance .8, .0, de acuerdo, o de última generación, o tienen un Malditov, un espectrofotómetro de masa. Eso es de acuerdo a lo que ustedes tengan, si van a tener la posibilidad de identificar correctamente un germen y así poder tener una buena interpretación. Les pongo un ejemplo. Ahorita con el advenimiento de las Cándidas auris, si usted tiene métodos automatizados, pueden que usted no identifiquen Candida auris, sino que identifiquen otro tipo de germen diferente a una Candida auris, como por ejemplo una Candida glabrata o una Emuloni o una Famata. Y eso no quiere decir que sea el germen que le está reportando el aparato, sino que es una probable Candida auris. Teniendo un Malditov, ¿de acuerdo? Usted podría hacer una identificación más correcta de ese germen que le está haciendo este otro aparato que no es lo más correcto. Entonces, fíjense que dependiendo del equipo que uno tenga, si van a tener o obtener los resultados. O lo otro, tener ya medicina de precisión, que es utilizar todos estos equipos. Si usted utiliza un cultivo o un hemocultivo, por ejemplo, que es lo más frecuente, y hace una batería normal, usted puede tener resultados entre 36 a 46 horas o 48 horas. Pero si usted utiliza equipos de última generación, por ejemplo, como un Fitch o un Malditov o un FilmArray, va a tener resultados de identificación y probable susceptibilidad en un tiempo más corto, 3, 4 horas, máximo 12 horas. Entonces se está adelantando a una buena intervención en el paciente. El segundo y el tercer paso van unidos, que es conocer la resistencia natural y adquirida del germen y los antibióticos claves para poder interpretar la resistencia en los gram negativos. Entonces, lo primero que hay que conocer es cómo se clasifican los bacilos gram negativos. En una forma muy general, los bacilos gram negativos se clasifican de acuerdo a la fermentación de la lactosa. Si son fermentadores o si no son fermentadores. Los fermentadores son todas las enterobacterias, ¿de acuerdo? Son todas las enterobacterias. Y dentro de los no fermentadores, que están acá a la izquierda, se dividen de acuerdo a si tienen oxidasa positivo u oxidasa negativo. Entonces, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa es un bacilo no fermentador, oxidasa positivo, ¿de acuerdo? En cambio, Acinetobacter baumannii es un bacilo gram negativo, oxidasa negativo. Hay excepciones de enterobacterias que son fermentadoras de lactosa, pero hay excepciones que son no fermentadoras, como por ejemplo Salmonella, por ejemplo Shigella, y tienen que tener en cuenta eso en pacientes con cuadros febriles prolongados, en los cuales los hemocultivos, en el mielocultivo vaya creciendo un bacilo gram negativo no fermentador. Siendo un paciente de la comunidad, es muy poco probable que usted piense en Pseudomonas, sino que lo más probable que hay que pensar es una salmonela. Entonces siempre habría que mirar el contexto clínico del paciente de acuerdo al aislamiento. Este es un diagrama de un bacilo gram negativo. A diferencia de los gram positivos, los bacilos gram negativos tienen una membrana externa y una membrana interna y un espacio periplásmico entre las dos membranas. Entonces, para poder entender a los bacilos gram negativos hay que conocerlos, ¿de acuerdo? Para poder mirar su perfil de resistencia. Lo primero es que tienen estas dos membranas, y estas dos membranas, para que el antibiótico pueda entrar a su sitio de acción, que por lo general son los beta-lactámicos los que más usamos, tienen que penetrar esta membrana. Porque miren el sitio de acción, por ejemplo, de la mayoría de los beta-lactámicos, que son las PBP, están en la membrana interna. Entonces, el antibiótico tendría que atravesar la membrana externa, el espacio periplásmico, para poder llegar a la PBP, de acuerdo, que está en la membrana interna. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que entender con un bacilo gram negativo. Los bacilos gram negativos no son resistentes a los antibióticos porque sí, no. Los bacilos gram negativos tienen mecanismos de resistencia,
pero es que son mecanismos normales dentro de su funcionamiento, dentro de su metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los bacilos gramnegativos tienen estas estructuras que se llaman porinas. Estas porinas le permiten al germen hacer intercambio iónico, saber el pH en el cual está en el exterior para condicionarlo a su interior, y también le permiten hacer varios cruces de moléculas. No es solamente para que entre el antibiótico. Sin embargo, los antibióticos pueden utilizar estas estructuras que se llaman porinas, ¿de acuerdo? Los gérmenes tienen varias porinas. Las porinas son las puertas de entrada a donde usted quiera ir. Por ejemplo, si usted está en un salón de clase y quiere entrar, va a entrar por una puerta. Esa puerta, ¿de acuerdo? Si está cerrada, usted no va a poder entrar. O si está medio abierta, no va a poder entrar todo el mundo. Van a tener que entrar seleccionados. O si no hay puerta, usted no va a poder entrar al salón. Entonces, el germen puede hacer varias cosas. Puede cerrar completamente la puerta y el antibiótico no puede entrar independiente del tamaño del antibiótico, o puede medio cerrar la puerta, entonces el antibiótico que tenga un peso molecular mucho mayor no va a poder entrar, pero el que tenga un peso molecular más pequeño sí va a poder entrar. El ejemplo clásico es este. Imipenem tiene un peso molecular mucho más grande que meropenem. Ustedes están viendo en la diapositiva que imipenem es mucho mayor que meropenem. Por lo tanto, si hay cierre de porinas, entonces el que va a sufrir más es imipenem y ertapenem. Acuérdense, si hay cierre de porinas, que son estas puertas que están aquí que les estoy mostrando, va a sufrir más imipenem y ertapenem que meropenem. Entonces, meropenem puede pasar así sea que haya cierre de porina. Los carbapenémicos atraviesan un solo canal en especial que se llama OPRD. Ellos pasan exactamente por ahí. No hay ningún otro. La carga de la porina se cambia de acuerdo al estado ácido básico del paciente. Si el paciente está en choque, en disfunción orgánica múltiple, él va a cambiar su porina porque va a haber acidosis en el exterior. Entonces, este cambio en la porina puede alterar un antibiótico que no tenga una facilidad de cambiar su carga. Entonces, por eso, la mayoría de los antibióticos que usamos más para pacientes en choque o en disfunción orgánica múltiple se llaman suiteriones. Suiteriones quiere decir que pueden cambiar la porina, cambiar la carga de acuerdo a la carga de la porina. Ellos tienen carga positiva o negativa de acuerdo a la porina. Si la porina cambia su carga negativa, ellos se cambian a positiva. Y si es positiva, se cambian a negativa. Esto lo hacen más que todos los carbapenémicos, piperacina, tazobactam, las cefalosporinas de cuarta. Ustedes pueden entender por qué, por ejemplo, yo no le puedo poner ceftriaxona a una pseudomona. Y es porque Pseudomonas aeruginosa tiene en la porina una carga negativa y ceftriaxona es un ácido débil con carga negativa. Negativo y negativo se rechazan. Entonces, eso es supremamente importante. Ahora, si el antibiótico logró pasar por la porina y estuvo en el espacio periplásmico, miren que yo aquí puse unos dibujitos de unos Pacman. Eso quiere decir las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas están en el espacio periplásmico en un gran negativo. En los gran positivos están en el extracelular, ¿de acuerdo? No están en el espacio periplásmico. Entonces, las beta-lactamasas en el espacio periplásmico tienen una función de recoger los residuos de mureína. Como usted pone mucho antibiótico y rompe la pared de la bacteria, va a producir muchos residuos de mureína. Entonces, entre más residuos de mureína va a producir cuando rompa la pared por el antibiótico, va a tener más beta-lactamasa. Entonces, no es lo mismo tener 1 o 2 francotiradores, que yo les llamo las beta-lactamasa, a que tener 1000 francotiradores esperándolo a que usted pase por la porina y quiera llegar al sitio blanco. Entonces, las beta-lactamasa pueden aniquilar también a los antibióticos que logran pasar por la porina. Y si usted logró pasar por la porina y evadir la beta-lactamasa, que es un francotirador nada más esperando lo que usted pase, entonces el germen lo puede sacar por esta otra estructura que se llama bomba de flujo. Entonces,
Si el meropenem logró pasar por la porina, el ser estable frente a la beta-lactamasa puede ser expulsado por la bomba de flujo. Y ese es su principal mecanismo de resistencia, además de las beta-lactamasas. La bomba de flujo es la que más implica la resistencia a meropenem, incluyendo las beta-lactamasas como las carbapenemasas. Y si, por ejemplo, logró evadir que usted no lo lograra sacar el germen por bomba de flujo, entonces el germen lo que puede hacer es cambio de porina y usted no va a poder encontrar el sitio blanco. Entonces miren que un bacilo gram negativo tiene múltiples mecanismos de resistencia. Uno es bloqueo de porina o nacer sin la porina, nacer sin la puerta. Otro es tener muchas beta-lactamasas, otro es tener bomba de flujo y otro es cambio de PBP, ¿de acuerdo? Y los puede tener todos en el mismo momento. Entonces, esto ya se los expliqué. El mecanismo más importante de un bacilo gram negativo es la producción de beta-lactamasa, pero no quiere decir que no las pueda combinar, ¿de acuerdo? Entonces, para saber beta-lactamasa hay que aprenderse la clasificación molecular o la clasificación funcional de Buss y Jacobi, ¿de acuerdo? Para poder interpretar las beta-lactamasas. Estas son todas las beta-lactamasas. Ustedes se las tienen que aprender, ¿de acuerdo? Se las tienen que aprender. Yo a veces les pregunto a ustedes cómo pueden escoger antibióticos si ustedes no conocen todo esto. O sea, de verdad que yo los respeto y los admiro a ustedes cuando escogen antibióticos sin conocer todas estas cosas. Sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, Entonces, positivo. hay que conocer las beta-lactamasas que son el principal mecanismo de resistencia y son todas estas. ¿Cómo es la mejor manera de aprendérnoslas? Por la historia natural de cómo se crearon los antibióticos. Miren que aquí la clasificación que más frecuente usamos es la de Ambler, que es la clasificación en A, en B, en C y en D. Entonces, la mejor manera, miren que la A incluye penicilinasa, cefalosporinasa, carbapenemasa y así sucesivamente. Pero la mejor manera de aprenderse esta clasificación es cómo se crearon los antibióticos, la historia natural de los antibióticos. Entonces, vamos por partes. Lo primero que se crearon fueron las penicilinas en los años 40, bueno, en el 28, pero la funcionalidad más de las penicilinas fue en los años 40. Cuando surgieron las penicilinas, que fueron para tratar a los estafilococos aureus, y esa es otra charla que es por aparte, coco gram positivo, ¿de acuerdo? Las penicilinas acababan con el estafilococo aureus, pero después aparecieron los bacilos gram negativos. Y los bacilos gram negativos eran tratados con penicilina, dentro de ellas ampicilina, amoxicilina, piperacilina. Entonces, ¿qué hicieron los bacilos gram negativos cuando aparecieron las penicilinas? Produjeron las penicilinasas. Entonces, eso fue lo primero que hicieron los bacilos gram negativos, penicilinasa. Quiere decir, hidrolizan o aniquilan las penicilinas. ¿Cuál en especial? Ampicilina. ¿Cuál en especial? Amoxicilina. ¿Cuál en especial? Piperacilina. Pero el marcador es ampicilina. O sea que usted, por historia natural, tendría que primero mirar la ampicilina siempre que vaya a ver un antibiograma en un bacilo gram negativo, porque es la primera que se lleva en banda desde el punto de vista de resistencia. Y eso tiene que ser en orden. Los bacilos gram negativos no es que nacieron teniendo resistencia a un carbapenémico, ya vienen con una generación histórica. Entonces, lo primero que usted tiene que mirar son si tiene penicilinasa. ¿Cómo se mira eso? Mirando la ampicilina. Entonces, cuando empezaron a surgir las penicilinasas, ya la ampicilina o la amoxicilina no me servía. Entonces, ¿qué hizo la industria? Creó las cefalosporinas de primera generación. Aquí están las cefalosporinas de primera generación y las penicilinas semisintéticas, ¿de acuerdo? Como la oxacilina, ¿de acuerdo? La clopsacilina, la dicloxacilina, cuando ya veamos estafilo, pero como no nos vamos a meter en estafilo, sino seguir en bacilos gram negativo, vamos a mirar esto. Entonces, las cefalosporinas de primera se crearon para combatir a los gérmenes productores de penicilinasa. ¿Cómo sabe usted que un germen produce penicilinasa? Mirando la ampicilina. Si es resistente a la ampicilina, ese germen produce penicilinasa. ¿Y cuál sería su tratamiento? Una cefalosporina de primera generación. ¿De acuerdo? Por historia. Eso es así siempre. Todos los gérmenes va a poderlo interpretar de esa manera.
Cuando surgieron las cefalosporinas de primera, que empezaron a acabar a los bacilos gram negativos, entonces los bacilos gram negativos crearon una enzima que se llama BLEA, beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿Qué significa una beta-lactamasa de espectro ampliado? Significa que hidroliza penicilina y cefalosporinas de primera. Entonces, cuando la industria miró que habían gérmenes productores de BLEA, o sea, de beta-lactamasa de espectro ampliado, crearon entonces las cefalosporinas de tercera, de cuarta y de monobactámicos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando crearon las cefalosporinas de tercera, de cuarta y los monobactámicos para tratar a las BLEA, entonces, ¿qué hizo el germen? El germen cambió su estructura de las BLEA que estaba produciendo, que son estas TEN1, TEN2 y CHIF1. Se llaman TEN porque viene de un paciente al cual se le encontró por primera vez una BLEA, que fue un paciente de Grecia llamado Temoneira, y CHIF porque son dependientes de SIM. Entonces, cuando ellas empezaron a ser destruidas por las cefalosporinas de tercera, entonces lo que hicieron fue mutar. Y mutaron a una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, ¿qué significa tener una beta-lactamasa de espectro extendido? Significa que hidroliza penicilinas, cefalosporinas de primera, cefalosporinas de segunda, cefalosporinas de tercera, cefalosporinas de cuarta y monobactámicos. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el cambio que hicieron de las BLEA a las BLE. Ahora, ¿qué hizo la industria para tratar a las BLE? Crearon los carbapenémicos. Entonces, para las BLE, el tratamiento son los carbapenémicos. Entonces, ¿qué hicieron los gérmenes? Crearon las carbapenemasa. ¿Vieron qué tan sencillo es? Mirando la historia, se conocen todas estas beta-lactamasas. Entonces, usted tiene penicilinasa, tiene BLE y tiene carbapenemasa. Ahora queda una sola clasificación aquí que está en la mitad que se llama C. Esta clasificación son las ANC. Las ANC son muy similar a las beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué significa esto? Que son resistentes a cefalosporina de primera, resistentes a cefalosporina de segunda, resistentes a cefalosporina de tercera, resistente a monobactámico, y hay unas pequeñas diferencias entre la AMC y la BLE que las vamos a conocer, pero estas dos se parecen muchísimo a la hora de interpretarla. Entonces, lo primero que se crearon fue la penicilina, acuérdense en los años 28 por allí, pero empezó a hacer su acción en los años 40. Cuando empezó a utilizarse en forma indiscriminada, vino la resistencia. ¿Qué fue lo primero que hizo el germen? Creó un gen que se llama BLAZ. El gen BLAZ lo que produce es beta-lactamasas. Y estas beta-lactamasas son las penicilinasas que van a acabar con la penicilina. Entonces, usted tiene que conocer cuáles son los gérmenes que tengan una resistencia natural, o sea, que nazcan con ella o que se adquiera durante su proceso evolutivo. Entonces, las Escherichia coli normalmente tendrían que producir una beta-lactamasa tipo C, ¿de acuerdo? Una AMC, normalmente por su tipo evolutivo. Pero resulta que las Escherichia coli no pueden producir AMC. ¿Por qué no pueden producir AMC? Aquí está la respuesta. Una AMC, que es una beta-lactamasa constitutiva, ¿de acuerdo? Por eso les dije que las beta-lactamasas cumplían era una función dentro del punto de vista evolutivo del germen, no que sea específicamente para hacer resistencia. Cuando un germen se está dividiendo o usted le pone un antibiótico y empieza a romper la pared del germen, se producen unos residuos de mureína que van a ser reciclados para formar nuevamente la pared del germen. Estos residuos de mureína tienen que pasar por unos sitios o unas estaciones en las cuales se van modelando, y este actor que está aquí, que se llama ANR, de acuerdo, es que le da la participación para que se produzca un AMC. Esto es una forma normal de la bacteria. La bacteria que posee este mecanismo normalmente lo hace y produce unas moléculas de AMC en una forma muy baja en número.
Es decir, un ejemplo puede producir 10 AMC, 5 AMC normalmente. Resulta que la Escherichia coli, que tiene esta probable producción de AMC, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque Escherichia coli no tiene ANR. Y si no tiene ANR, no puede producir AMC. Entonces, por eso, todas las Escherichia coli del mundo son sensibles a los antibióticos. Todas, naturalmente, son sensibles a los antibióticos. Cuando usted ve una Escherichia coli con una resistencia, una R en cualquier lado, es una resistencia adquirida, no es una resistencia natural, ¿de acuerdo? Ahora, el otro grupo es el de las Klebsiella. Las Klebsiella producen una beta-lactamasa tipo A, o sea, una penicilinasa. Acuérdense de la clasificación de Ambler. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las Klebsiella del mundo, la de Perú, la de Chile, la de Uruguay, la de Colombia, la de Estados Unidos, las de que ustedes quieran, van a ser resistentes a ampicilina, porque tienen una penicilinasa natural. Todas van a ser resistentes a ampicilina. Acuérdense, ¿cómo sé yo que tiene una penicilinasa? Mirando la ampicilina, pero la Klebsiella nace con una penicilinasa. Entonces, esa es la historia como se la conté. Aquí yo tengo la ampicilina, la amoxicilina y la piperacilina como fueron surgiendo. Cuando yo tengo resistencia, tengo una penicilinasa, ¿de acuerdo? Entonces, todas las Klebsiella del mundo, lo que usted le va a ver por primera vez es que tienen una resistencia natural. Es una resistencia a ampicilina. Miren este perfil. Entonces les preguntaría a ustedes, si yo tengo esta Klebsiella en un paciente con este perfil, que tiene una penicilinasa, ¿cuál sería su tratamiento? Una cefalosporina de primera, ¿se acuerdan? Dentro de la historia natural, dentro de la historia evolutiva de los antibióticos, las cefalosporinas se hicieron para combatir a las penicilinas. Entonces, este paciente, dependiendo de su clínica, tendría solamente como antibiótico una cefalosporina de primera, no una cefalosporina tercera, ni piperacina tazobactam, ni cefepime, ni un carbapenémico. Bueno, dependiendo de la clínica. Tendría una cefalosporina de primera porque ellas combaten a las penicilinasas naturalmente. Pero si yo tengo una penicilinasa, ¿se acuerdan? Entonces se crearon las cefalosporinas de primera para combatir a las penicilinasas. Pero si yo ya creo resistencia hasta las cefalosporinas de primera, voy a tener una blea, ¿se acuerdan? Una beta-lactamasa de espectro ampliado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las beta-lactamasas de espectro ampliado? Las cefalosporinas de tercera. Así se crearon en el tiempo, en la industria. Entonces, por eso usted siempre que tenga una blea, el objetivo de tratamiento va a ser una cefalosporina de tercera de acuerdo a su epidemiología. Si usted tiene en su epidemiología mucha beta-lactamasa de espectro extendido, que también son resistentes a cefalosporina tercera y de cuarta, entonces usted tendría que usar otra opción en vez de una cefalosporina de tercera, como por ejemplo un aminoglucósido, ¿de acuerdo? Pero eso es dentro de su contexto epidemiológico. Pero las BLEA se tratan con cefalosporina tercera. Y miren el por qué. Este es una blea, ¿lo ven? Esta es la forma constitucional de una blea. Tiene un bucle omega en el cual se traga o hidroliza a las penicilinas, a las cefalosporinas de primera y de segunda. ¿Qué hicieron las blea cuando aparecieron las cefalosporinas de tercera que ustedes las ven aquí, que tienen este radical y por lo tanto una blea no la puede hidrolizar? La blea mutó, hizo una mutación en este aminoácido y entonces alteró su bucle omega o lo suprimió o lo cambió, lo modificó. Entonces, cuando lo modifica o lo suprime, ya puede hidrolizar a las cefalosporinas de tercera. Entonces, aquí es donde aparecen las BLE y las AMC. Las BLE y las AMC es una mutación de las BLEA para poder hidrolizar a las cefalosporinas de tercera y de cuarta. Entonces, miren que las BLE son mucho más estables que las AMC. Esta AMC tiene inóculo un poco bajo, 10 a la 7. Esta puede tener un inóculo entre 10 a la 7 a 10 a la 10 y es mucho más estable. ¿Qué significa esto? Tener una AMC, por lo general, son sensibles a cefepima. Entonces, por ejemplo, siempre que yo tenga un germen probablemente productor de AMC, el antibiótico ideal es cefepima. En cambio, las BLE son mucho más estables y solamente les sirven
o un aminoglucósido, o un carbapenémico, ¿de acuerdo? O otro antibiótico que vamos a hablar posteriormente de acuerdo al contexto clínico. Pero ya cefepime no serviría en BLE porque también es resistente en BLE. Entonces, estas dos son las que se parecen más y es la que vamos a diferenciar. ¿Cómo puedo diferenciar que el germen pueda tener una BLE o una AMC? Si ambas son resistentes a cefalosporina primera, ambas son resistentes a penicilina, ambas son resistentes a cefalosporina segunda, ambas son resistentes a cefalosporina tercera. Es en esto. Las BLE, cuando yo hago un test que es colocando una cefalosporina de tercera, uniéndose al inhibidor que es el ácido clavulánico, estas se vuelven sensibles y las AMC siguen siendo resistentes. Ese es el primer dato que yo tengo que mirar para conocer y saber si es una BLE o es una AMC. El segundo dato es mirar la cefalcitina. La cefalcitina, cuando es sensible, es una BLE, o sea, una beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando es resistente, es una AMC constitutiva. Y la otra es que ambas son sensibles a los carbapenémicos. Entonces, estas dos son las que me pueden diferenciar si tengo una AMC o una BLE. Aquí están las diferencias entre BLE y AMC. Ambas son resistentes al astronam, ambas son resistentes a cefalosporina de segunda, ambas son resistentes a cefalosporina de tercera. Y aquí viene la primera clave. La cefalosporina de cuarta, por lo general en BLE es resistente, pero en la AMC es sensible. Ese es su tratamiento de elección. Las AMC no pueden hidrolizar al cefepime, solas no lo pueden hidrolizar y por eso es su tratamiento de elección. Cuando una AMC se vuelve resistente al cefepime es porque combinó mecanismos de resistencia. ¿Qué quiere decir? Produjo AMC, bloqueó porina, produjo bomba de flujo y es la manera como puede ser resistente a cefepime. De lo contrario, siempre va a ser sensible a cefepime y es su tratamiento de elección. Nuevamente, dependiendo del contexto clínico. Cuando el cefepime aparezca resistente en un germen productor de AMC, es porque está, por lo general, combinando mecanismos de resistencia, bloqueo de purina y bomba de flujo o carbapenemasa. La otra clave de BLE y AMC, acuérdense que ambas son sensibles a carbapenémico y esta es la otra clave de diferenciarla. Cuando se le une la cefalosporina de tercera al ácido clavulánico, estas se vuelven sensibles. Miren que las de tercera eran resistentes, pero si yo le uno el ácido clavulánico es capaz de hidrolizar a las BLE y se vuelve sensible, pero no es capaz de hidrolizar a la AMC y es resistente. Y la cefalcitina es sensible en BLE y es resistente en AMC. Ahora, las carbapenemasas es otro contexto, es otra clase, eso lo podemos dejar para otra clase, pero se lo voy a decir aquí. Las carbapenemasas se dividen en tres, es una clasificación de Ambler, ¿se acuerdan? La A que tiene carbapenemasa, la B que es la metalobeta-lactamasa y la D que son igualmente productoras de lo que se llama OLSA 48. Una diferencia así rápida para que ustedes puedan saber si no tienen biología molecular, si es una D A o B o D. Ok, las A, miren, las A son sensibles, son resistentes al astronam. ¿De acuerdo? Miren aquí, resistente a la cefalosporina de primera, de segunda, de tercera y al astronam. ¿De acuerdo? Las A son resistentes al astronam. En cambio, las B son sensibles al astronam. Miren que no pueden hidrolizar al astronam. Entonces, siempre que usted tenga una probable carbapenemasa, es decir, que sea resistente a un carbapenémico, mire el astronam si usted no tiene biología molecular. Aunque ahorita hay que tener biología molecular. Pero mirando el antibiograma, si yo tengo una carbapenemasa, quiere decir, si yo tengo resistencia a los carbapenémicos, miro el astronam. Si el astronam es resistente, probablemente es una tipo A. Pero si es sensible, puede ser una B o D, dependiendo de otros test que yo haga. Pero miren lo que más se complica ahorita, es que las carbapenemasas tipo A, que son dependientes de serina y que las más frecuentes son las KPC, miren que pueden ser parcialmente sensibles al ácido clavulánico. ¿Y se acuerdan quién era sensible al ácido clavulánico cuando yo se los colocaba? Las beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, si usted no tiene biología molecular,
en el antibiograma puede que sea una BLE, pero resulta que al final es una carbapenemasa y usted puede tener fracasos terapéuticos porque se puede camuflar como si fuera una BLE. Entonces, la importancia de tener biología molecular. Por lo general, un bacilo gram negativo combina estos mecanismos. Miren, bomba de flujo, bloqueo de porina y producción de beta-lactamasa. Por lo general están combinando estos tres mecanismos de resistencia un bacilo gram negativo. Entonces, de acuerdo al germen, también tienen unos perfiles inclinados hacia uno o hacia otro lado. Entonces, por ejemplo, las pseudomonas aeruginosas muy poco producen carbapenemasa. Ellas las que más producen igualmente son bloqueo de porina, de acuerdo, bomba de flujo. Miren que su principal mecanismo está acá, bloqueo de porina. Pueden producir carbapenemasa, pero su principal está acá, bloqueo de porina y bomba de flujo. En cambio, las enterobacterias, ¿de acuerdo? Lo que más producen son carbapenemasa. Entonces, siempre que usted tenga una enterobacteria, sobre todo Escherichia coli o Klebsiella, más que todo Klebsiella, su principal mecanismo es producción de carbapenemasa. En cambio, las pseudomonas son más bloqueo de porina y bomba de flujo. Acinetobacter es el más degenerado, entonces puede producir todo tipo, bloqueo de porina, bomba de flujo, carbapenemasa. Ese es un germen degenerado, lo llamo yo, pues. Entonces miren, por ejemplo, esta Klebsiella. ¿Ustedes qué es lo que van a mirar por primera vez? ¿Se acuerdan qué es lo primero que van a mirar? Ampicilina. Miren, resistente a ampicilina. ¿Qué es lo segundo que van a mirar después de la resistencia a ampicilina? Las cefalosporinas de primera. Entonces miran cefasolina. Cefalosporina de primera porque es el tratamiento para las penicilinasas. Miren que es resistente. O sea que yo aquí llevaría una blea. ¿Se acuerdan? Cuando es una blea, soy resistente a cefalosporina de primera y a ampicilina. ¿Cuál es el tratamiento de una blea? Las cefalosporinas de tercera. Entonces, inmediatamente busco cefalosporinas de tercera, cefotalcima resistente, ceftazidima resistente. Entonces, si ya yo tengo resistencia a ampicilina, resistencia a cefalosporina de primera y resistencia a cefalosporina de tercera, puedo ser una BLE o una AMC. Entonces busco los marcadores que me puedan empezar a diferenciar si es una BLE o una AMC. Acuérdense, cefepima es resistente, o sea que eso me inclina a ser más, es una BLE que una AMC. ¿Se acuerdan que las AMC por lo general son sensibles a cefepima? Y miren la cefalcitina. Cefalcitina es resistente. Entonces, ¿dónde es resistente la cefalcitina? Es más resistente en las ANC. ¿Se acuerdan? Voy a pasarles el cuadrito. Mírenlo. Miren. Astrona resistente, cefalosporina resistente, cefalosporina tercera resistente, cefalosporina de cuarta resistente en BLE. Miren, el inhibidor es sensible y miren que cefalcitina es sensible en BLE, pero en resistente ANC. Volvamos ya dijimos, ampicilina resistente, cefalosporina primera resistente, cefalosporina de cuarta resistente, cefalosporina de tercera resistente. Ahora me voy a la cefalcitina resistente. Entonces me inclina más a hacer una ANC que una BLE. Cuando uno tiene ANC, por lo general, esto se combina con bloqueo de porina. ¿Se acuerdan las primeras diapositivas que les dije cómo sabía uno que tenía bloqueo de porina? ¿Qué antibióticos uno mira para saber que tenga bloqueo de porina? Ertapenem e imipenem. Entonces mira el ertapenem. Ertapenem resistente. Mira el imipenem resistente. Entonces este germen tiene, además de tener una probable AMC, además de eso está bloqueando porina. ¿De acuerdo? Ahora mira el meropenem. Es resistente. Acuérdense cuál es el mecanismo de resistencia al meropenem. Bomba de flujo. Entonces este germen tiene AMC, bloqueo de porina y bomba de flujo. Pero ¿cómo ustedes pueden saber que no tenga también una carbapenemasa si la MIC de meropenem es de 8? Entonces este germen puede tener bomba de flujo, bloqueo de porina, ¿de acuerdo? Además de eso AMC, además de eso carbapenemasa. Todas en el mismo momento. ¿Qué le vas a poner? No sé, eso lo vamos a discutir después. Entonces esto es la forma fenotípica como uno puede interpretar las carbapenemasas dependiendo de las pruebas que tenga. Eso ya depende de su clínica o su hospital, cómo estén.
Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahorita los nuevos antibióticos, por ejemplo, nosotros ahorita en Colombia tenemos este que es ceftazidima vibartán, que es Savicefta. Miren que Savicefta o ceftazidima vibartán cubre beta-lactamasa de espectro extendido, cubre AMC, cubre carbapenemasas tipo A, que son las KPC, cubre carbapenemasas tipo D, que son las OLSA 48, pero no cubre las B, que son las metalo. ¿Lo ven? Por eso es supremamente importante saber qué tipo de carbapenemasas tiene uno. No decir yo tengo una carbapenemasa, sino que tengo que saber qué tipo de carbapenemasa es. Entonces ahorita vamos a lo práctico. A lo práctico, sí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Positivo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que ver en un bacilo gram negativo? La ampicilina, ¿cierto? Entonces miramos. Si yo tengo que la ampicilina es resistente, entonces tengo una penicilinasa. Entonces, después de que yo tenga una penicilinasa, ¿qué voy a mirar? Las cefalosporinas de primera. Miren cómo está la cefalosporina de primera, sensible. Entonces, en este paciente, de acuerdo, con este antibiograma, con este germen que solo está produciendo penicilinasa, si es un paciente estable, el tratamiento sería una cefalosporina primera tipo cefazolina o un aminoglucósidos en caso de que sea con una MIB menor de 8. Pero miren que aquí la cefazolina es sensible, o sea, sería su tratamiento de elección. O sea que si usted tendría en este paciente con piperacilina tazobactam, por ejemplo, de entrada, y después le llegara este antibiograma y el paciente está estable y es un foco urinario y demás, cambian la piperacilina tazobactam y le ponen cefazolina, así sea que esté en la unidad de cuidado intensivo. Estable, ¿de acuerdo? Ahora tienen este otro germen, que es la misma Escherichia coli. ¿Qué van a mirar? Ampicilina, es resistente. O sea que yo aquí tengo una penicilinasa. ¿Qué después tengo que mirar? Las cefalosporinas de primera. Y miren que es resistente. O sea que yo aquí tendría una blea. Después que tengo una blea, ¿qué tengo que mirar? Porque el tratamiento de lesión de una blea son las cefalosporinas de tercera. Entonces miraría las cefalosporinas de tercera. Miren, cefotalcima, sensible, ceftazidima, sensible. O sea, que este germen es un productor de blea y su tratamiento sería una cefalosporina de tercera o un aminoglucósido, dependiendo de su contexto. Ya están viendo qué fácil es lectura interpretada de antibiograma. Ahora tienen este otro germen. ¿Qué es lo primero que van a mirar? La ampicilina, es resistente. ¿Qué van a mirar después? Las cefalosporinas de primera. Miren, cefalotina resistente. Eso quiere decir que tienen una blea. Cuando ustedes tienen una blea, ¿qué van a mirar? Cefalosporinas de tercera. Entonces miren las cefalosporinas de tercera y de cuarta. Miren las cefalosporinas de tercera. Cefotalcima más de 16 resistente. Ceftazidima más de 16 resistente. O sea que usted aquí podría tener o una BLE, o sea, una beta-lactamasa de espectro extendido, o una AMC. ¿Cómo la diferencia? Entonces, ¿qué tiene que mirar? Cefepima, ¿de acuerdo? Miren, cefepima es resistente. ¿Hacia dónde se inclinan? Hacia una BLE. Ahora miren, cuando a la cefalosporina de tercera se le une el ácido clavulánico, ¿se acuerdan la diapositiva? Cuando uno le une a la cefotalcima o a la ceftazidima, el ácido clavulánico se vuelve sensible. Miren que tenía una MIB de 16 que era resistente, ahora es sensible, menos de 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente es una BLE. ¿Quién me da el marcador de que es una BLE? La cefalcitina. Miren la cefalcitina. Sensible. O sea que este germen pasó ahorita a tener es una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿De acuerdo? Porque tiene cefalcitina sensible. Cuando le uno el inhibidor de ácido clavulánico se vuelve sensible la cefalcitina por tercera y es resistente a todo lo demás. ¿Cuál es el tratamiento de una beta-lactamasa de espectro extendido? Entonces son anteriormente, y digo anteriormente porque eso era lo que hacíamos hace unos meses, pero ya no es tanto porque estamos ahorrando carbapenémicos, era los carbapenémicos. ¿Se acuerdan que los carbapenémicos de la droga de los BLE? Si el paciente está estable, es ertapenem, pero si el paciente está inestable, puede ser meropenem, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que después de esto yo miro los carbapenémicos. Miren que piperacilina tazobactam, aquí dice que es sensible. Entonces, como ahorita a la mayoría de las personas le están poniendo piperacilina tazobactam,
¿De acuerdo? El hecho que sea sensible no quiere decir que yo le tenga que dejar la piperacilina tazobactam. ¿Se acuerdan la primera diapositiva cuando dije, así sea que el antibiótico que yo esté colocándole al paciente en el antibiograma salga que es sensible? No quiere decir que se lo pueda dejar. ¿Por qué? Porque el estudio Merino mostró que pacientes hasta con terapia dirigida, teniendo una beta-lactamasa de espectro extendido, y usted le dejaba la piperacilina tazobactam, así sea que fuera sensible, la mortalidad fue casi del 10%. O sea, fue 3 veces más que si usted se la quitaba y le ponía un carbapenémico. Entonces, ¿cómo es la única manera que usted teniendo una beta-lactamasa de espectro extendido le pueda dejar la piperacilina tazobactam? Que sea en urocultivo, y que además de eso la MIC de piperacilina tazobactam sea menor o igual a 4 microgramos. Si es 16, ni se le ocurra, porque en el estudio Merino hay mortalidad hasta de 4 microgramos. Pero ojo, urocultivo solamente sin bacteremia. Si hay bacteremia de foco urinario, ni se le ocurra dejar la piperacilina tazobactam, así sea que la MIP sea 4. Es solo foco urinario, paciente estable y con MIP menor de 4. Se los recuerdo aquí nuevamente para que ustedes lo vean, de las BLE y las AMC. Miren que la AMC es resistente a cefalcitina, las BLE son sensibles, ¿lo ven? BLE es sensible, BLE es sensible a cefalcitina. Miren que el ácido clavulánico aquí se vuelve sensible cuando lo uno. Miren que aquí es sensible en vez de ser resistente. O sea que este germen es una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, las AMC. Las AMC, como se los dije, son constitutivas. Cuando yo sospecho que tiene AMC, siempre que yo tenga un germen productor de AMC, que ahorita los vamos a mirar cuáles son, lo primero que tengo que mirar es la cefalcitina. La cefalcitina es lo que me diferencia de que es una AMC de una BLE. Si la cefalcitina es resistente, mírenlo, mírenlo. Si la cefalcitina es resistente, ¿de acuerdo? Entonces me inclino hacia una AMC. Entonces, siempre que tenga un germen productor de AMC que es constitutivo, tengo que mirar la cefalcitina resistente. Y a partir de allí voy mirando si está combinando otros mecanismos o no. Acuérdense, cuando yo tengo un ANSE, ¿cuál es su tratamiento de elección? Cefepima, que es lo que tengo que mirar por primera vez. Entonces, estos son los gérmenes que producen ANSE. ¿Lo ven? ANSES. A de Aeromona, Acinetobacter, y aquí también está Hafnia con H. M de Morganella morgagni, P de Providencia, Pseudomonas y Proteus. C de Citrobacter, aunque ya cambió. E de Enterobacter y S de Serratia. Cuando ustedes tengan estos gérmenes, son productores de ANSE basal. ¿Cómo sé que producen ANSE basal? Miro la cefalcitina que sea resistente. Ya después de allí, miro si es que está combinando o si está hiperproduciendo la enzima. Entonces vamos a mirar por qué esto. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Normalmente cuando yo rompo un germen, cuando lo estoy poniendo antibiótico, se producen estos residuos de mureína que tienen que ser pasados por estas estaciones, el ANG, el AND, el ANR, y para que produzca AMC. Esto es lo que normalmente hace un germen. Si yo mensajero y sigo poniendo el antibiótico, va a haber mucho residuo de mureína que va a pasar directo al ANR. O sea, no van a pasar por el AMD. Cuando pasan directo por el ANR, a este ANR no le gusta nada esto, porque el ANR es como un tipo o una persona que poco trabaja, entonces lo van a hacer trabajar más. Entonces la van a despertar y cuando la despiertan, él se va a alterar y entonces lo que va es a hiperproducir la enzima. Entonces ya normalmente no va a producir una o dos, va a producir miles de la enzima que van a ir acá y van a acabar con tu antibiótico. Eso es lo que se llama desrepresión. Desreprime, o como decir, levantas a este que estaba dormido, lo alborotas o lo alteras, en vez de producir una molécula de AMC, te hiperproduce AMC, te hiperproduce, y esto es cuando ya esta célula, esta bacteria se divida,
entonces ya sus hijas van a tener muchas más ANC en el espacio periplásmico. Y es lo que se convierte ya no en constitutiva, sino realmente en cromosómica. Ya no inducible. Estas son las inducibles que cuando usted le puso el antibiótico la pudo hiperexpresar, pero ya las otras lo van a tener aquí constitutivamente o cromosómicamente. Por lo general, cuando usted tiene AMC, se asocia con bloqueo de porina. Entonces, miren los gérmenes, Enterobacter. ¿Se acuerdan de los gérmenes? Vámonos atrás. Enterobacter, aquí están. Miren, aquí está Enterobacter. AMC, apréndense esto. Enterobacter, entonces tengo que buscar la cefalcitina. Miren, cefalcitina resistente. Este es un productor basal de AMC. ¿Cuál es el tratamiento? Cefepima. Miren, cefepima tiene sensible y tiene una Mi menor de 1. O sea que su tratamiento sería cefepima. ¿De acuerdo? Miren que siempre tienen que mirar, la MID del cefepima. Cuando la MID del cefepima se la reporten entre 4 y 8, y esto sea en hemocultivo o en neumonía bacterémica, no pueden usar las dosis normales. Por eso es que aquí les va a salir una señal como decir susceptibilidad dependiendo de la dosis. Tendrían que duplicar la dosis del cefepime, ¿de acuerdo? Porque es dosis dependiente cuando la MID la reporten entre 4 y 8. ¿Cómo se queda uno tranquilo cuando la MID la reporten por debajo de 2 microgramos? Productor de AMC, ¿lo ven? Siempre tienen que mirar ¿qué? La cefalcitina. Cefalcitina resistente. Después de eso, ¿qué van a mirar? Cefepima. Pero miren que aquí que cefepima es resistente, o sea que este puede ser un hiperproductor de AMC, porque ya está siendo resistente al cefepime. ¿Cuál sería el tratamiento de este paciente con este cultivo y este antibiograma? Un carbapenémico definitivamente o un aminoglucosis. ¿Lo ven? Los carbapenémicos son sensibles. Ahora nos vamos a esta Escherichia coli. Nuevamente, ¿qué tenemos que mirar en la Escherichia coli? La ampicilina. Ampicilina resistente. Después de eso, ¿qué vamos a mirar? Cefalosporina de primera. MID de 16 y es resistente. O sea que usted aquí tiene una blea. Y ahora va a mirar las cefalosporinas de tercera. Cefotalcima y ceftazidima resistente. O sea que usted puede tener una blea o una AMC. ¿Qué va a mirar entonces? Los demás marcadores. Pero miren que ya ahí le está diciendo algo. El Astronam es sensible y en las BLE y en la AMC el Astronam es resistente. Entonces usted enseguida dice, esto no va como a lo normal, porque el Astronam debería ser resistente si fuera una AMC o una BLE. Pero usted sigue explorando y dice, voy a mirar cómo está cefalcitina. Cefalcitina es resistente. O sea que me inclino más hacia una AMC que hacia una BLE. Y si yo digo que es AMC probable porque es cefalcitina resistente, ¿qué tengo que mirar? El cefepime. Entonces mira los inhibidores y el cefepime. Y miren que aquí, cuando le uno al inhibidor de ácido clavulánico, no se vuelve sensible. Acuérdense que era MID menor de 0.5, 0.25. Aquí la MID es mayor de 2 o mayor de 4. Eso quiere decir que es resistente al inhibidor. Entonces, si es resistente al inhibidor, me inclino más hacia una AMC que hacia una BLE. Ahora miren cefepime. El cefepime es resistente. Entonces uno dice, esto no cuadra. Porque si yo me inclino que es una AMC, debiera ser el cefepime sensible, ¿de acuerdo? Y es resistente. Esto no está cuadrando, ¿de acuerdo? Entonces uno mira y sigue buscando ahora los carbapenémicos. Miren que ertapenem es resistente e imipenem es intermedio. Si yo tengo intermedio, resistente y imipenem intermedio y resistente a ertapenem, quiere decir que estoy bloqueando porina. Entonces es ahí donde me da la explicación por qué el cefepime es resistente siendo una AMC. Porque en la AMC, cuando se combina con otros mecanismos de resistencia, el cefepime se vuelve resistente, ya no es sensible. Entonces ahí uno puede estar diciendo, ok, está combinando dos mecanismos. Pero ahora miren la MID de meropenem. Es de 4, es resistente también, o sea que también tiene bomba de flujo. Entonces este germen puede ser una hiperproductora o desrepresora o desreprimida de AMC, bloqueo de porina, bomba de flujo y una carbapenemasa.
Entonces es allí donde se le vuelve un dilema a uno y dice, ¿qué le pongo? ¿Es realmente una carbapenemasa? Tendrías que hacer biología molecular y los test para predecir que es una carbapenemasa o no. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, ya nos queda un minuto. Es primero que tienen que hacer, mirar la ampicilina y si la ampicilina es resistente es una penicilinasa. Después que miro la ampicilina, ¿qué tengo que mirar? Las cefalosporinas de primera. Si la cefazolina o la cefalotina es sensible, ese germen tiene una penicilinasa y lo trataría con una cefalosporina primera. Pero si es resistente, ya yo tengo resistencia a penicilina y resistencia a cefalosporina de primera. Eso quiere decir que tengo una ablea. Cuando tengo una ablea, o sea, una beta-lactamasa de espectro ampliado, ¿qué tengo que mirar? Las cefalosporinas de tercera. Si las cefalosporinas de tercera son sensibles, me quedo que es una ablea y el tratamiento sería una cefalosporina tercera. Pero si es resistente, de acuerdo, ya no sería una ablea, sería una ablea o una AMC, ¿se acuerdan? Ya es resistente a penicilina, cefalosporina primera y cefalosporina tercera. Si yo tengo una ablea o una AMC, tendría que empezar a mirar cuál de las dos es la que está predominando. Entonces miro el inhibidor, o sea, la cefalosporina tercera unida al inhibidor. Si el inhibidor, cuando se lo uno a la cefalosporina tercera, es sensible, es una ABLE, pero si es resistente, es una AMC. Acuérdense, también tengo que mirar el Astronan. El Astronan es resistente en ambas. Pero si yo miro cefositina para corroborar que sea o una ABLE o una AMC, acuérdense, si la cefositina es sensible, es una beta-lactamasa de espectro extendido. Pero si es resistente, es una AMC. Siempre que yo diga que es una AMC, ¿qué tengo que mirar? Al cefepime. Entonces, si el cefepime es sensible, es una AMC basal. Pero si es resistente, es porque está hiperproduciendo y combinando otros mecanismos de resistencia como bloqueo de porina. Entonces, ¿qué tendría que mirar? Si tengo una BLE o una AMC, los carbapenémicos. Si miro los carbapenémicos y ertapenem e imipenem es resistente, tengo bloqueo de porina. Pero si tengo resistencia a meropenem, tengo bomba de flujo. Pero si tengo resistencia a los tres, puedo tener una carbapenemasa. Pero además de eso, esta carbapenemasa puede ser producto de una combinación de mecanismos de resistencia, como cuáles, como obtener una AMC o también tener bloqueo de porina o tener una bomba de flujo. Por eso se hace importante determinar si realmente es una carbapenemasa. Si tengo una carbapenemasa, entonces, ¿cómo lo trato? Dependiendo de la MIC del meropenem. Si la MIC del meropenem es de 2 hacia abajo, yo lo podía tratar con el meropenem solo. ¿De acuerdo? Si tiene una MIC entre 4 y 8, entre 4 y 8, miren que ya tiene un color verde, a pesar de ser resistente, yo lo podría manejar con un carbapenémico más otro antibiótico. ¿De acuerdo? Menor de 2, meropenem solo, pero si estoy entre 4 y 8, podía, a pesar de ser resistente, combinar el carbapenémico con otro antibiótico. ¿Cuál otro antibiótico? Dependiendo del sitio de la infección y dependiendo de la estabilidad del paciente. Si tiene una MID de 16, el meropenem, ya tengo una luz amarilla. Quiere decir, puedo usar el carbapenémico con otro antibiótico, pero tengo que tener mucho cuidado con la parte clínica. Y si tengo una MID de 32, tengo un foco en rojo. No puedo usar un carbapenémico. Tengo que usar otro tipo de antibiótico. Sin embargo, en este momento ya el contexto cambió. Ya la combinación de un carbapenémico, a pesar de ser resistente con otro antibiótico, que es una opción en carbapenemasa, ya se está quedando atrás por los nuevos antibióticos como el Sarisepta o el Ceftalozone Tazobactam, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en eso es lo que vamos. Entonces, miren, ya para terminar, porque ya son las 9:03, dependiendo de la MIC del meropenem, así es la mortalidad. Si tengo una MIC de 4 de meropenem, la mortalidad es del 20%, pero si tengo una MIC de meropenem de 32, es del 43%. Entonces, esto era lo que se hacía anteriormente, que es el estudio de Tumbarello, dividir entre una MIC menor de 8 o mayor de 8, que ya se los dije. Si era menor de 8, siempre usaba un carbapenémico con otro antibiótico, pero si la MIC era mayor de 8, ya no se usaba un carbapenémico. Sin embargo, se usaba eran combinaciones de otro antibiótico. Sin embargo, ya, me voy a saltar esto, ya ahorita, me voy a saltar esto, ya ahorita estamos en esto, es esto que son los nuevos antibióticos contra carbapenemasa.
quiere decir que ya yo estoy ahorrando carbapenémico porque estos son más dirigidos a dependiendo de la carbapenemasa que tenga. Entonces, dependiendo de la carbapenemasa que tenga, puedo usar avibaltam ceftazidima o puedo usar tazobactam, saftolazone tazobactam o cualquier otro medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, ya para finalizar, dependiendo del germen que yo tenga, sea una pseudomonas, un acinetobacter, una enterobacteria productora de carbapenemasa o una beta-lactamasa espectro extendido, así tengo opciones de tratamiento, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que tenga. Y ahorita estamos más inclinados así a tener ahorradores de carbapenémico. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la inducción a carbapenemasa cada vez que ponemos un carbapenémico nos está dejando sin antibióticos. Entonces ahorita la tendencia es ahorrar carbapenémicos y utilizar antibióticos fuera de los carbapenémicos para manejar este tipo de infecciones, ¿de acuerdo? Como por ejemplo ceftazidima vivertam. No olvidarse de estos pasos, que siempre tenga en cuenta todo lo que tenga que ver con los antecedentes del paciente, la condición del paciente, el perfil de susceptibilidad del germen, el mecanismo de resistencia, la fuente de infección, la respuesta o la hemodinamia del paciente, la disponibilidad de la droga, para así utilizar el medicamento adecuado a la dosis adecuada en el paciente adecuado. Ok, ese era todo. No sé si quedan preguntas o algo porque son las 9 y algo. Muchísimas gracias, doctor Coronel, por esta excelente presentación. Para el auditorio, No sé. Ajá. ¿tenemos alguna pregunta para el doctor Coronel? No toqué nada de gram positivo porque es otro tema y carbapenemasas es otro tema, ¿no? Profe, sencillamente impresionante y fascinante su clase 2. No, con gusto. Falta la de gram positivo. Si quiere cuadramos la de gram positivo. Ah, bueno. Muy excelente Bueno, presentación, como siempre. y pueden tener esta charla sin problema. Lo que pasa es que tiene mucha imagen y pesa mucho, pero yo se la puedo pasar por WeTransfer. Bueno, Excelente, profe. Excelente charla, muy provechoso, muy buena. bueno, Gracias, bueno, profe. Gracias. Muy buena charla, lo felicito. Muy bien redactado, muy bien. O sea, el esquema estuvo espectacular. O sea, muy entendible. Ok. En vivo es mucho mejor, ¿no, Melqui? Por supuesto, por supuesto. Y la interacción. Sí, súper. Lo que pasa es que aquí estoy un poco limitado porque, bueno, es virtual, pero... No, pero muy explícito. Doc, muchísimas gracias, de verdad. Para el público, ¿no tienen preguntas para el doctor Coronel? Aprovechen. Sí, lo que pasa es que también tengo una teleconferencia ahorita a las 9 que me están escribiendo ahorita aquí por aquí, pero bueno, ya dije que ya casi en 5 minutos. profe, entonces Bueno. para uno escoger el antibiótico tendría que fijarse más que la sensibilidad, la resistencia, la sitio de la infección y la estabilidad hemodinámica. Sí, claro, la estabilidad hemodinámica y el sitio de la infección, y además de eso, la interpretación del antibiograma, de la resistencia. O sea, porque ya ustedes lo están viendo, no es solamente mirar un solo antibiótico, es que yo tengo que mirar un grupo de antibióticos para mirar el fenotipo de resistencia, en caso que no tenga el genotipo, si usted tiene biología molecular. Pero todo depende también de la hemodinamia y del sitio de la infección, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que no todos los antibióticos llegan al sitio que yo quiero y el estadio del paciente. Entonces, por eso es supremamente importante mirar eso. No todos los antibióticos funcionan igual. Doctor Coronel, una pregunta. Claro. En el caso de que comience a aparecer resistencia a estos nuevos antibióticos que son más específicos y ahorradores de carbapenémicos y tengamos resistencia a esto, ¿cómo los llamaríamos? ¿Cómo los llamaríamos? Una muy buena pregunta. No sé cómo los llamaríamos, Melqui. Pero ya hay perfil de resistencia a estos nuevos antibióticos. O sea, estos antibióticos les llamamos ahorradores de carbapenémicos. Sí, señor. Pero ya hay resistencia a ellos, ¿no? Hasta resistencia antes de haberlos utilizado. Entonces hay que ir con cuidado también en esto. Pero no sé cómo los llamaríamos. Me tendría que mirar, inventarme algo para ver. Ok. Bueno. Profe, una pregunta, José. José, hola. Fuera de COVID, bueno,
Ya. Profe, una pregunta. Usted sabe que pues me imagino que lo ha revisado, hay un metaanálisis y una revisión sistemática publicada como en el 2018 de infecciones del torrente sanguíneo por inhibidores de beta-lactamases versus carbapenémicos, donde no hubo una diferencia en mortalidad a los 30 días. Fueron como 25 estudios con casi 3.900 pacientes. Sí. Yo creo que, o sea, la enseñanza es como que da igual poner un carbapenémico o no, pero bueno, usted ha mostrado, bueno, o sea, han demostrado otros estudios que poner Pictazo se puede poner en las condiciones que usted acaba de decir. Sí, sí. No sé usted qué piensa de esa publicación. Sí, ese es el estudio del grupo de Tumbarello de Italia. O sea, es que créanme que nosotros teníamos mucha esperanza de que el inhibidor lo podíamos poner en pacientes con beta-lactamasa de espectro extendido. Eso era una gran esperanza, por eso estos estudios salieron a tope. El grupo de Italia no encontró diferencia en mortalidad y eso era para nosotros algo súper porque ahorrábamos carbapenémico. Pero el estudio Merino es un ensayo clínico que le da duro a esto, o sea, ya un ensayo clínico tumba a cualquier otra cosa de una revisión sistemática o un metaanálisis. Entonces uno no puede dejar de lado el estudio Merino, el cual fue un ensayo clínico que estuvo más o menos algunas cosas a favor, otras cosas en contra, pero por ejemplo, se usó moléculas de la misma forma, o sea, no que una era genérica y otra innovadora, no, ambas genéricas, ¿de acuerdo? Las dosis, los intervalos, los bolos, todo, o sea, para tratar de optimizar las cosas y no haber tanta diferencia. Y a pesar de eso, o sea, aunque en el grupo de Pictazo hubo más pacientes con comorbilidades, o sea, la mortalidad que se observó con MIC hasta de 1 y 2 y 4 en el grupo de Pictazo, eso le dio duro a Pictazo, o sea, eso no lo hay, o sea, no hay cómo ocultar esa parte. Entonces, ese estudio, a pesar de que ya han salido algunos a favor y otras en contra, enmarca la parada en el no usar una piperacina tazobactam en pacientes bacterémicos con beta-lactamasa espectro extendido, porque la estabilidad de la Pictazo no es buena, así sea que la MIC sea de 4, o sea, no es bueno. Ya cuando tengamos otra cosa miremos, pero en bacteremia por gran negativo con beta-lactamasa espectro extendido, o es un carbapenémico o es un ahorrador de carbapenémico como cetacilima y Valtam. Ok, listo, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Coronel. Ok, Melqui, no sé, después miramos lo de Gran Positivo, porque Gran Positivo es otro mundo también diferente. Sí, profe. No le quitamos más tiempo para su próxima presentación. Ok, listo, Melqui. Bueno, doctor. Muchas gracias, Listo, doctor. muchísimas gracias. Bueno, Luego. chao pues.